Listo. Vale, Vamos a empezar la grabación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad. Hoy vamos a hablar sobre derecho deportivo. Vamos a ver las características, vamos a ver las instancias judiciales de los casos de derecho deportivo. Vamos a mirar casos reales de colombianos, deportistas colombianos y casos referentes a nivel mundial. Vamos a ver las características principales que lo diferencian de otras ramas del derecho. Incluso se está construyendo la teoría de que es una rama del derecho independiente, autónoma. La idea o todo lo que aprendamos hoy va a ser la base para empezar a trabajar en un microdiseño curricular para crear el curso electivo de Derecho Deportivo en la Universidad Surcolombiana. Actualmente hay muy pocas universidades en Colombia que tienen esta cátedra. Vamos a ver que lo tiene la Javeriana, la Universidad de La Sabana, la Universidad de los Andes, creo que la Sergio Arboleda, pero en realidad es que son muy pocas universidades que le están apostando a este tema. Recientemente el Externado creo que tiene una especialización, pero bueno, es un tema en desarrollo muy interesante y como hablamos ahora, pues si a uno le gusta el deporte, le va a encantar el derecho deportivo. Hoy nos acompañan dos grandes abogados de derecho deportivo, abogados deportivos. Nos acompaña Andrés Charria, que es profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad de La Sabana, corredor de maratones, como nos contó ahora, experto en fútbol, litiga ante la FIFA en Zurich, ante el TAS en Lausanne, es socio de la firma 12 Legal y cursó un máster en Derecho Económico en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Entonces, bienvenido Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, acá estoy. También nos acompaña Luis Fernández, abogado deportivo también, con énfasis en derecho laboral inicialmente y actualmente en derecho deportivo, profesor de la Universidad de los Andes, LLM en Georgetown, en Washington, Estados Unidos, coautor del libro Introducción al Derecho Deportivo y el Derecho del Deporte, en compañía de César Giraldo, también abogado deportivo, y litigante ante la FIFA, ante el TAS y varias federaciones internacionales, como nos van a contar más adelante. Yo simplemente voy a ser el moderador. Sé que van a quedar con muchas dudas, pero también creo que todos vamos a quedar con muchas ganas de seguir leyendo y seguir profundizando en estos temas. Y bueno, nuestros invitados nos van a dar consejos muy prácticos para empezar a aprender de este derecho deportivo. Entonces, iniciemos con Andrés. La idea es que bueno, teniendo en cuenta que la mayoría son estudiantes de pregrado, pues obviamente Andrés es el experto para explicarnos en términos sencillos la complejidad del derecho deportivo en ocasiones. Entonces vamos a iniciar con la pregunta: ¿qué es el derecho deportivo y cuáles son sus características principales? Madre mía, eso es para Luis. Pero bueno, a ver, digamos que hay una actividad no nueva, pero una actividad que cada vez coge más relevancia, que es el deporte. El deporte hasta hace un tiempo, pues era una práctica que hacían algunos profesionales y unos poquísimos aficionados, y que algunos ganaban dinero. Pues negar que hace 50 años hay un tipo como George Best que ganaba mucho dinero, pero digamos que era una actividad muy esporádica, donde 5 o 6 personas hacían algo, pero además donde los estatutos y los documentos que regían los deportes impedían que un abogado entrara. En eso, pues era clarísimo, y FIFA sí que lo tenía claro. El deporte fue desarrollando y hubo algunos fallos y algunas situaciones que permitieron que, en el caso FIFA, la decisión Bosman y algunas otras, acá con la C320, y el deporte empezó a tener varias dimensiones. La C320, una demanda de inconstitucionalidad muy interesante, empezó a decir que el deporte tiene varias dimensiones: es trabajo, es libre desarrollo de la personalidad, es empresa. Y entonces, cuando vemos que el deporte tiene una cantidad de actividades que además manejan muchísimo dinero, pues evidentemente empieza a haber conflictos. Un contrato de trabajo que no se respeta y que no pagan, una transferencia que no se hace como se debe hacer, un problema con una sustancia prohibida, la imposibilidad de ir a los Juegos Olímpicos porque, por ejemplo, el jefe de la federación
consideró que determinado deportista no le caía bien y no debe ir a los Olímpicos. Entonces hay una infinidad de problemas, de conflictos o de temas a regular que están alrededor del deporte. Entonces, claro, hay una cantidad de actividades que no tienen que ver con el derecho deportivo. Y pongo un ejemplo. Cuando Cristiano Ronaldo mueve las 2 Coca-Colas y la cambia por una botella de agua, eso no tiene nada que ver con el derecho deportivo. Eso es simplemente un deportista haciendo algo que puede tener algún tipo de consecuencia económica. Pero es lo mismo que si un jugador borracho mata a 2 personas en la calle manejando o una demanda de alimentos para un jugador profesional. Eso no es derecho deportivo. Esos son problemas que le pasan a los deportistas. Esos temas distintos. Ahora, el deporte sí tiene algunas. ¿No se escucha? ¿No se oye bien? No, se escucha bien, debe ser el sonido Debe ser. Sí, Bueno, está bien. entonces, ahora, el deporte sí tiene unas particularidades muy claras. Les pongo un ejemplo y hay muchas más. Bueno, hay 2. Uno, el dopaje. Es decir, el dopaje no lo conoce ninguna otra actividad en el mundo. Hay algunas empresas en Estados Unidos y, por ejemplo, eh, en, para, para los pilotos de aviones hacen una especie de control al dopaje, pero muy precario. Entonces, el dopaje es un tema específicamente de deportistas y de deporte que debe ser regulado con unos principios generales, yo diría que no debían ser distintos, pero al final parecen siendo distintos. Entonces, hay algunas materias que son puras del deporte y hay una que es clarísima, que la conocemos y que es tal vez con la que mejor nos vamos los abogados deportivos, que son todos los problemas de transferencias y contrato de trabajo de los jugadores profesionales de fútbol. Son una transferencia de un jugador profesional, no tiene nada que ver con nada, eso sí no tiene que ver con nada, eso es un invento que hicieron unos señores en Zurich hace 70 años y que se ha ido regulando, pero sobre todo que tiene muchísimo dinero alrededor. Entonces, cuando el señor Neymar resuelve terminar el contrato de trabajo en el Barcelona e irse al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, pues ahí indudablemente tiene que haber un abogado. Y de hecho, el abogado del que estábamos hablando fue el que llevó el cheque. Entonces, hay unas actividades del deporte puramente deportivas que deberán ser tratadas con una metodología y con unas reglamentaciones distintas. Creo que siempre he pelado eso con Luis, yo digo que no hay un derecho deportivo. Yo digo que el deporte tiene que ser regulado con el Código Sustantivo del Trabajo, con el Código Penal, con la Constitución Nacional, lógicamente, pero hacer el código del deporte me parece difícil por 2 o 3 temas. Uno, porque son muchos deportes, entonces no es lo mismo levantamiento de pesas que piragüismo. Y 2, porque además hay una cantidad de deportes, llamémoslo criollos. Si ustedes miran las películas escocesas, esos escoceses que mueven unas piedras de toneladas o el coleo en Colombia, que es considerado deporte, o el tejo. Entonces me parece muy difícil encajar todas estas actividades en un código deportivo, pero pues Luis dice que sí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que el deporte debe ser mirado con sus especificidades, pero con el Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, en el caso de los contratos de trabajo y eso. Más o menos es eso. Bien, vamos percibiendo la amplitud de todas estas características del derecho deportivo y me encanta que esté la posición contraria. Entonces vamos a ver la teoría aquí de que no hay derecho deportivo y la de Luis que sí hay. Entonces va a estar mucho más interesante. Luis, no, pero no es la posición contraria, es la correcta la mía. Ah, bueno, sí, no hay problema. Ese no me angustia. Yo no creo, pero bueno, pues dejémoslo. Luis, cuéntanos un poco de la normatividad aplicable en los casos de derecho deportivo. Vamos a ver que hay una lex esportiva similar a la lex mercatoria que se creó en comercial internacional y dependiendo de esa normatividad, a dónde puede acudir un deportista o un abogado que represente un deportista, cuáles son las instancias judiciales y cuáles son las normas que se aplican en estos casos. Bueno, primero que nada, Daniel,
millones de gracias por estar aquí y Andrés, un honor estar aquí compartiendo contigo. Era todo en serio, nada en broma lo que estaba diciendo antes. Fíjate, dos preguntas ahí importantes, y son dos cosas que además se ven mucho en el tema del litigio deportivo, que es jurisdicción y derecho aplicable. O sea, porque tú además puedes tener, o sea, es común además que tú vayas a una jurisdicción específica y apliques una legislación, si se quiere, que no es afín con eso. Llámese, por ejemplo, caso de la Federación Mexicana de Fútbol, Atlante Atlas, que lo vimos con Andrés en un diplomado, donde subsidiariamente el TAS, que es un tribunal que está en Suiza, aplica legislación societaria mexicana. O sea, entonces ya te empieza a ver el tema de jurisdicción, derecho aplicable y todas estas cosas. Y nosotros en el derecho deportivo tenemos algo que los estadounidenses ven mucho y en la Comunidad Europea también. Tú sabes que en los Estados Unidos está este tema de que son una federación, ¿no? Entonces la legislación del estado de Utah es totalmente distinta a la legislación del estado de California, por muy cerca geográficamente que puedan estar a una a la otra. Y ellos tienen lo que ellos llaman a veces forum shopping o cherry picking. Cherry picking es elegir la cereza del árbol que a ti te gusta, ¿no? Claro. No las agarras todas, sino que agarras la que a ti te gusta. O el forum shopping es salgo de compra a ver cuál es la jurisdicción que más me guste. Entonces, nosotros en el derecho deportivo a veces tenemos eso, donde yo le puedo decir ahorita a un cliente, hermano, ¿sabes qué? No nos vayamos por la jurisdicción deportiva porque vamos a perder. Vamos a meter una tutela aquí en Colombia, ¿ok? Porque un juez de tutela sí nos compra esa tesis. O sea, porque tú lo que estás pensando a lo mejor, que lo estás pensando bajo derecho colombiano y todas estas cosas, un juez de tutela no nos compra. Ah, que nos pueden sancionar, que nos pueden hacer otras cosas. Bueno, ya ahí uno va viendo cómo se pelea. Pero lo cierto, y para responder tu pregunta, es que hay jurisdicciones deportivas porque lo que decía Andrés, en caso de transferencias, por ejemplo, en principio lo tienes que ver ante un tribunal deportivo. Por eso que yo digo que sí hay un derecho deportivo, porque este tema de los contratos y las regulaciones de las transferencias, tú cuando vas a litigarlo, tú lo litigas con normatividad deportiva, que es el estatuto del jugador de Colombia o de FIFA o el que aplique, en un tribunal deportivo que es creado solamente para los temas deportivos. O sea, tú tema en principio de transferencia no lo vas a ir a litigar ni con la DIAN, ni tribunal civil, ni tribunal penal en principio, ¿no? Porque como te digo, hay forum shopping también. Pero con unos principios de derecho deportivo también. Y ahí se mete un poquito lo que tú decías, especificidad del deporte, la deportiva, pero no vayamos complicando tanto. Pero lo cierto es que yo sí creo que hay una legislación específica para temas deportivos, una jurisdicción específica para temas deportivos, y a veces los abogados deportivos van eligiendo, quiero litigar en Suiza, quiero litigar en Colombia, quiero litigar ante un juez constitucional, quiero litigar ante un juez deportivo. Bien, Luis, entonces vamos viendo que hay varias opciones y ahí está la habilidad del abogado de saber a dónde acudir, obviamente con las pruebas que respalden su tesis. Y bueno, estos casos de derecho deportivo son complejos, la gran mayoría, y se deben preparar con bastante antelación y con un equipo. Eso he notado en el litigio del derecho deportivo, que las firmas o los abogados siempre se acompañan de otros colegas, incluso de otras profesiones, porque se aborda el conflicto desde varias aristas, y bueno, lo vamos a ver más adelante. Andrés, teniendo en cuenta lo que nos dices de que no hay derecho deportivo, entonces, ¿estos casos de derecho deportivo tienen alguna similitud con alguna otra rama del derecho? Es decir, ¿hay que saber de procesal o hay que saber de civil? ¿O qué relación tiene el derecho deportivo con las otras ramas, que pues las del núcleo básico, como les decimos académicamente? A ver, les voy a poner un ejemplo que tengo que mandar mañana al Tribunal Arbitral del Deporte, de un jugador de fútbol. No les voy a dar el nombre. Pero es un jugador de fútbol que hizo un contrato de trabajo en plena pandemia y se iba a ir.
a un país a desarrollar su contrato de trabajo. No le mandaron el pasaje, no registraron el contrato para poder hacer la transferencia, no le pagaron. ¿Eso qué es? Derecho laboral. Entonces hay que decir, el contrato de trabajo para que salga a la luz, a la vida, pues tiene que tener una actividad personal. Mientras no haya una actividad personal, pues no hay contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Bueno, el club demandó al jugador por incumplimiento de contrato, pero es que no le mandó el pasaje para ir a desarrollar su labor. Pero es que ni siquiera lo mandó, es que no podía llegar porque estábamos en esas cuarentenas, en esos encerramientos totales mundiales, donde no había forma de llegar y además en ese país hubo un pico de pandemia, un pico de contagios enormes, de manera que cuando iba a empezar el contrato, pues había imposibilidad jurídica de desarrollar el objeto del contrato de trabajo. ¿Eso qué es? Es derecho laboral, eso no es derecho deportivo. Entonces, ¿qué se hace? Se demanda ante FIFA, pero se demanda, claro, hay que saber, yo de hecho, del país donde no es ante FIFA porque FIFA ya falló, ante el Tribunal Arbitral del Deporte ya ahí viene un tema, del país donde se iba a ejecutar el contrato que nunca se ejecutó, no tengo ni idea y no me interesa. Ya viene, ya nos va a tocar utilizar legislación suiza, pero se utilizan principios generales, a ver qué forma, qué posibilidad hay que un jugador desarrolle un contrato de trabajo si no le mandan el pasaje, pero es que además si no puede llegar, y aún si hubiera llegado y le hubieran dado el pasaje, pues no podía jugar al fútbol porque no registraron el contrato en el TMS. Entonces, eso es derecho laboral. Claro, es derecho laboral suizo, porque es que además, por algunas particularidades, nos toca saber derecho laboral suizo. Pero eso no es derecho deportivo, eso es derecho suizo, derecho laboral. Y uno podría, supongamos que son un jugador colombiano con un club colombiano, supongamos que puede llegar, pero no se va a poder. Decimos, bueno, lo maneja el Tribunal Arbitral del Deporte, pero con el Código Sustantivo del Trabajo. Es derecho laboral de algún sitio. Normalmente acaba siendo derecho laboral suizo, que es bastante parecido al colombiano. Es decir, uno teniendo una noción buena, es importante, buena noción de derecho del trabajo, del derecho comercial. Otro tema que estamos manejando con otro equipo es un tema de unos agentes que están cobrando unas comisiones del 70%. Entonces hay que mirar el contrato de corretaje. Entonces eso es derecho comercial. Y miramos el código suizo y miramos el código colombiano y son prácticamente los mismos. El contrato de corretaje es un contrato mediante el cual una persona une dos extremos. Nos toca el suizo, pues porque esas son las reglas, pero es derecho laboral, es derecho comercial. Al final nos empezamos a volver expertos en derecho suizo y eso tiene un problema gravísimo, ni siquiera que esté en otro idioma. Es que los libros son carísimos, pero ustedes no se imaginan, el libro más caro de derecho en Colombia no es un libro baratísimo. No, los libros de derecho suizo son pavorosos. Ahora, eso sí me gusta, estar en francés o en alemán. Creo que en italiano debe haber, pero eso es derecho interno suizo o por ejemplo, en el caso colombiano, supongamos que un jugador demanda a su club ante la Comisión del Estatuto de Jugador, pues abre el Código Sustantivo del Trabajo, porque entre otras cosas FIFA lo dice, hay que aplicar ley nacional con algunas arandelas, algunos pequeños encajes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, pero hay muchos. El contrato de trabajo de un jugador profesional no puede ser sino a término fijo. Entonces en Colombia tiene que ser contrato a término fijo, es contrato escrito, máximo a 3 años y a término fijo. Pero eso es Código Sustantivo del Trabajo. Bien, Andrés, vamos viendo de nuevo la complejidad del derecho deportivo, porque hay que saber un poquito, o bueno, saber interpretar las normas, ¿no? Por lo que veo, o sea, sabiendo los principios del derecho y teniendo una buena estructura lógica previa, pues podemos interpretar en debida forma cualquier normatividad que generalmente están redactadas de la misma forma, son supuestos de hecho. Y ahorita recordando al comienzo, cuando empecé a leer de esos temas hace ya un año, bueno, apenas un año, empecé a notar que el contrato de un deportista es un contrato laboral especial. Tiene muchas características que lo hacen laboral, pero por así decirlo, especial. No, señor. Es un contrato a término fijo.
eso no tiene nada de especial. Pagan mucho. Y muchas cláusulas. Entonces es un contrato de trabajo largo, pero no comerciales. especial. No, es un contrato de trabajo largo, pero no es especial. No. Es decir, Cuando publique el libro, entonces ahí voy a explicar por qué más adelante. Bueno, y ahorita haciendo énfasis a lo que nos contaba Andrés, que bueno, hemos mencionado mucho a Suiza, el derecho suizo, es porque el Tribunal Arbitral del Deporte tiene sede en Lausanne, Suiza, y la FIFA, que tiene una cámara de resolución de disputas, también tiene sede en Zurich, Suiza. Entonces, cuando las partes no pactan ninguna norma o ningún derecho aplicable, se aplica la legislación suiza. Esa es la razón por la cual hemos hecho tanta mención al derecho suizo. Y también vamos a ver que el recurso de anulación contra un laudo que se profiere en estos casos también puede ser anulable con base en unas causales del código suizo. Entonces, esa es la razón por la cual Suiza tiene este papel importante en casos de derecho deportivo. Y bueno, profundizando un poco más en el tema que Andrés lo mencionó al comienzo, Luis, quisiera que profundizaras un poco en la diferencia entre derecho deportivo y derecho del deporte, para ampliar lo que nos anunció Andrés al comienzo de la charla. Bueno, eso es un concepto muy nuestro, está en el libro, pero no es unánime. A mí me gustó que pre-pandemia, antes de la pandemia, cuando yo salía, y nada, mi esposa también trabajaba y hacía muchas reuniones y me presentaba gente, ¿no? Y en la calle uno conoce gente, y mucho gusto, mi nombre es Luis Fernández. Bueno, ok. Luis, ¿tú qué? Primero Luis Fernández, y entonces me dice, Luis Fernando. Muy bien, Luis Fernando. Y yo, no es Fernando, es Fernández. Ok, Luis Fernando. Yo, bueno, está bien, ya sigue. Quédate así, ya. Lo dejaba. Bueno, ¿y tú qué haces? Aquí bueno, por el acento debieron haber visto que yo no soy colombiano, ¿no? Soy de Venezuela. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención aquí, en Colombia, es que es muy común, muy normal que te pregunten así de frente en la segunda pregunta de que te conocen. ¿Y tú qué haces? ¿Es y dónde vives? O sea, te lo preguntan así de frente, ¿no? Eso culturalmente para mí es fuerte, porque nosotros en Venezuela pues no se acostumbra a eso. Pero, ¿y tú qué haces? Yo le decía, bueno, yo soy abogado deportivo. Entonces tú eres representante de futbolista. Entonces yo le decía, bueno, no, normalmente yo asesoro o trabajo con los representantes de los futbolistas. Bueno, entonces tú eres el que tiene que negociar el contrato. Le digo, bueno, hay veces que me ha tocado negociar el contrato, pero normalmente, o sea, yo redacto el contrato, hago las cosas, pero repito, eso lo hace el representante. Entonces tú eres, por ejemplo, lo que acaba de decir Andrés, entonces si Cristiano Ronaldo los impuestos, no, eso lo hace un tributarista, eso no lo hago yo. Bueno, entonces ahorita el Cúcuta que desapareció, entonces tú eres que lo de la super sociedad y la cosa. Bueno, no, eso en principio, pues hay unos abogados, sí, que llevan todo el tema de reorganización, eso es una especialidad. ¿Y entonces qué haces tú, pues? No, peor, le dicen, tú lo que haces es que te vas al Chocó, qué pena, yo sé que suena feo, pero así, te vas al Chocó, compras 4 negros y los vendes a Europa. Esa es la peor que me han podido decir. Obviamente dicen, no, a ver, primero, la gente no se compra y mucho menos con ese vocabulario. Pero te acaban diciendo eso, no, es que usted se va a comprar gente y a revenderla a Europa. Eso es una barbaridad. Sigue, Luis. No, entonces, no, y además que te quieren pagar con eso, como tú mismo contaste alguna vez. Pero, entonces, ¿qué fue un poquito lo que nos fuimos inventando? Y dijimos, bueno, lo cierto es, como decía Andrés, sí existen temas, y además que a uno a veces le preguntan. O sea, si está el deportista y tiene un tema, como decía Andrés, de pensión de alimentos, pues a lo mejor, y si tú eres abogado, te va a preguntar. Y si tú tienes un tema tributario, pues te va a preguntar. O sea, estos temas deportivos de patrocinio, o sea, derecho de televisión, patrocinio, mercadeo. Hay una cantidad de cosas que están dentro de la industria del deporte, pero que nosotros no consideramos derecho deportivo.
¿Qué considero yo derecho deportivo? Yo considero derecho deportivo lo que tenga 3 características básicas. Que venga de una norma deportiva, que se litigue en tribunales deportivos bajo principios deportivos. Y te robo aquí 2 minutos, Daniel, para desarrollar un poquito la idea. ¿Cuáles vendrían siendo las normas deportivas? Las normas deportivas vienen siendo aquellas que son creadas directamente por entes netamente deportivos, llámese Código Disciplinario de FIFA, por ejemplo, Código Antidopaje, Código Estatuto del Jugador que regula transferencias, reglamentos de torneos. Estos son cosas que no están emitidas por un Congreso de la República, no están emitidas por un presidente a través de un decreto ley, están emitidas por un organismo deportivo para que se litiguen, disculpen, me entró una llamada, para que se litiguen en tribunales deportivos, no en los juzgados civiles, no en los juzgados laborales, no en los juzgados penales, no ante la DIAN, y aplicando unos principios deportivos que son únicos. Hay unos 3 o 4 que uno puede identificar, pero el más, si se quiere, creo yo, explicativo, es el principio pro competición, el pro competición, donde uno, para favorecer a la competición, a veces, pues, hace cosas a las cuales no estamos acostumbrados, como emitir un laudo arbitral en 6 horas, por ejemplo, porque necesito que la competición continúe. O sea, si yo tengo una judoka que ganó a las 8 de la mañana y se está en disputa, si ella va a pasar al siguiente cuadrangular que se juega en la tarde, pues yo no puedo parar la competición y a los otros 80 judokas que están ahí, no, porque es que hasta que yo no resuelva en 12 meses el caso de ella, ¿no? Entonces, el principio pro competición es una cosa que nosotros solamente vemos en los temas deportivos. Entonces, ¿cuál es el caso clásico que ya va perdiendo vigencia y lo nombró Andrés? No solo es el tema de las transferencias, sino el tema del dopaje. O sea, el tema del dopaje, hoy en día nosotros tenemos ya una legislación penal que puede estar hablando de eso y tenemos un nuevo tribunal arbitral con una nueva legislación y todas las cosas, pero yo todavía estoy bastante renuente a eso. Asumamos que no existe o que no está. Y entonces tenemos un código, como decía Andrés, que castiga una conducta que solamente se ve en el deporte por un tribunal del deporte, con una afectación en principio solamente en el deporte, porque a ti cuando te condenan por dopaje no te meten preso, te suspenden en el deporte. Y te aplican unos principios caramba, que lo ha llegado a decir el TAS incluso de presunción de culpabilidad. O sea, hay 2 laudos que hablan de eso, de presunción de culpabilidad. Entonces, eso para mí es derecho deportivo, no es derecho del deporte. Derecho del deporte es tributario, laboral, todas las cosas relacionadas con el deporte. Derecho deportivo es el que cumple estas 3 cosas. Bien, Luis, muchas gracias. Y complementando eso, he estado leyendo varios laudos del TAS y en materia procesal, que pues yo dicto materias del curso del área de Derecho Procesal en la Universidad Surcolombiana. He visto que las interpretaciones que hacen de las figuras o de los principios del derecho procesal tienen una aplicación específica, es decir, sí se diferencia de un tribunal de arbitraje comercial, sí se diferencian de un caso penal, de un caso laboral, incluso donde todo está a favor del trabajador. En estos casos, sobre todo en carga de la prueba, legitimación en la causa, tienen unas interpretaciones propias y bueno, todo eso enriquece estos casos y este litigio en estas instancias. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que pasa pues globalmente, vemos que al final como que todo termina en Suiza en la mayoría de casos, principalmente pues dopaje y transferencias de jugadores internacionales, pero bueno, como decía Andrés, hay muchos más deportes, pero quisiera que abordáramos un poco qué pasa con el deporte aquí en Colombia. Hay una ley desde el año 95 que pues no ha tenido mucho impacto en el desarrollo del deporte colombiano. Todos los deportistas generalmente se tienen que ir del país para surgir en un nivel muy alto, y lo vemos en el ciclismo, lo vemos también
en el fútbol. Entonces quisiera saber la opinión de Andrés y luego de Luis. ¿Cuál es la situación actual del deporte en Colombia? ¿Cuáles son sus características y si va a mejorar, si está mal? Quisiera conocer la percepción que tienen. A ver, yo veo la misma evolución del derecho deportivo en el deporte. No es que la ley no sirva, y entre otras cosas la ley no va a mejorar el nivel del deporte o lo va a empeorar. Hay varios temas. Uno es que es un país pobre. Es decir, yo siempre doy una cifra que me parece alucinante, es que el Alavés, un equipo que casi desciende este año, recibía hace 4 años por derechos de televisión 43 millones de euros. Alavés. Un equipo de Vitoria, un equipo del País Vasco, chico, ya está recibiendo más, debe recibir unos 50 millones de euros. Entonces es un tema de dinero, acá no hay dinero. Entonces pretender tener jugadores que se ganen $120,000 al mes, pues es imposible y por eso se tienen que ir. Pero eso no tiene nada que ver con la ley. El segundo tema que abro un paréntesis, además, cada vez que yo viajo, la gente se asombra más de la calidad del deporte en Colombia. Estuvimos en México con mis socios defendiendo a una deportista mexicana, una campeona mundial, y creo que es la única. Acá ya tenemos 7 y era la única y ya no pudo llegar. Era como la única posibilidad de medalla olímpica en estos olímpicos y no llegó. México, ojo, México, que es una economía 5 veces más grande que la colombiana y no tienen. Vamos a Argentina, pasa lo mismo. En Ecuador pasa lo mismo. Entonces, lo que nosotros vemos acá como que no ha caminado, vemos afuera que ha caminado muy bien. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Cuando yo gané María Luisa Calle, Colombia ganó 2 medallas de bronce y perdió una por dopaje. Una medalla de bronce, y estoy hablando del 2002, es decir, hace 15 años, 18 años. Una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos ganamos de oro, ¿cuántas? ¿Como 5? Entonces, a ver, el que era buen competidor, pero por problemas económicos y políticos y todo lo que ustedes quieran, era Venezuela en un momento, pero hoy en día Colombia está solo abajo de Brasil en Latinoamérica. Está compitiendo en medallas con Cuba. Entonces, decir que no funciona, pues está la Pajón, está la Ibargüen, siempre me olvida el nombre, un muchacho acaba de ganar 400 metros planos. Anthony Zambrano. Eso para ganar medalla. Bueno, mire lo que pasa en el ciclismo europeo. Ahora, entonces, el primer tema es que somos pobres. Hay un segundo tema que es muy interesante que yo lo he vivido desde mi pellejo de abogado deportivo, es que siempre pensamos que el deporte es para vagos o para personas que solo pueden manejar su cuerpo y no utilizan su cabeza. A mí me decían muchos de mis compañeros que no entendían cómo un buen abogado se dedicaba al deporte. Entonces el deporte acá sigue siendo marginal. Entonces una empresa no se le ocurre invertir en deporte porque pues habrá otras cosas que dan más. Y lo mismo pasaba con la música. Fíjense ustedes que la cantidad de músicos que salen día a día es porque somos buenos. Entonces, la ley no tiene nada que ver. Pues sí, la ley 181 dice que no puede haber más de 2 préstamos entre un club y otro y cosas de esas, pero no tiene nada que ver. El problema es un problema cultural. Acá no creemos en deportistas y es un problema organizativo y eso sí hay que decirlo. Nuestras organizaciones deportivas son muy malas, son muy pobres. Yo digo que la única que más o menos funciona es la Federación Colombiana de Fútbol porque tiene una infraestructura donde sus abogados y sus mandos, ya no lo dirigencial, pero la parte administrativa, operativa es muy buena. Pero uno no entiende cómo la Federación Colombiana de Ciclismo dejó morir la Vuelta a Colombia. Ellos dicen que sacaron el Tour de Colombia 2.0 o algo así, pero uno entiende cómo la Federación de Pesas, la Federación de Patinaje, la Federación de Atletismo, son tan desorganizadas. Miren, hay federaciones que funcionan en un garaje, en un barrio de clase media baja en Bogotá, en un garaje. Federaciones que reciben muchísimo dinero y que tienen deportistas que pueden ganar medallas de oro olímpico. Entonces no es un tema de ley. O puede que la ley, es decir, la ausencia de algún tipo de... Política pública, tal vez, más como de política pública. Yo creo que es más, es formar dirigentes. Acá deportistas hay, lo que no hay es dirigentes. Acá no hay dirigentes. Son muy pobres y cada vez que... Y hay también antes de que llegáramos los abogados, había una costumbre, es que todo lo arreglábamos negociando. Entonces, me salieron 3 dopados. Hombre, vamos a ver, entonces mire y sáquelos, entonces nosotros no hacemos, en el fútbol era igual,
pero acá lo que sobran son deportistas, uno los ve, pues mira, Luis lo sabe mejor que yo, hace 5 años no hay un beisbolista en grandes ligas. Hoy en día, ¿cuántos hay, Luis? ¿De a unos 7? 8. 8. Es decir, grandes ligas de béisbol. Eso es una cosa que nadie se imagina. Acá hubo un tipo que ganó en el Gran Premio de Mónaco, le ganó a Schumacher en su mejor momento. Acá lo que hay es deportistas. Y siguen saliendo Hombre, jugadores de fútbol que ni conocemos. El problema no es de ley. Pero fíjate que yo ahí tengo una discrepancia un poco, porque yo siento que, y a lo mejor es verdad, no es de ley porque las leyes, tienes razón, ¿no? ¿Sabes qué? Sí tienes razón, porque el problema no es de ley, porque en Colombia hay ley para todo en el deporte. Todo. Más bien al contrario, uno de los grandes problemas, si hay un problema de ley, es que hay demasiadas leyes. Que nadie conoce. Sí, además. O sea, yo recuerdo un compendio de Coldeportes del 2016. 3 tomos. Sí, o sea, era una cosa loca. Y además que no se derogan las leyes, sino que se derogan artículos, entonces es muy complejo. Pero hay algo que sí, pero hay algo que sí es interesante, y es que todas esas medallas y todos esos ejemplos que tú has puesto son de deportes individuales con nombres y apellidos específicos. Sí. Entonces, ¿cuál es el gran tema y el problema que yo veo? ¿Y por qué digo que es de política pública? Porque en la ley está, y es la desunión que existe entre la educación y el deporte. Sí. ¿Ok? Existen unos casos muy contados de deportistas que han estudiado, que han terminado su bachillerato y que han empezado y han terminado la universidad, no solo en Colombia, en Latinoamérica y en nuestro sistema continental en general. Yo lo hablaba en estos días y le preguntaba a los alumnos, mira, ¿ustedes se recuerdan de algún clásico en el colegio en el que ustedes estudiaban, de que tenían que ir a jugar contra otro colegio? Pues había uno que decía, bueno, yo me acuerdo que había La Salle con otro, pero eso se queda ahí, o sea, en la universidad, o sea, no hay esa rivalidad entre una y otra. Tú, si quieres ser deportista en Latinoamérica, tú tienes que salirte del sistema educativo. Sí. Y mientras nosotros tengamos esa división, entonces cada quien va a estar por su lado. Entonces vamos a tener un Ibarben que se fue para Cuba, ¿cómo se llama? La mujer de la... Uy. Bruna. Ahí el micrófono prendido. Está gustando como portugués, você. Sí, pero mientras necesitemos, yo no me acuerdo ahorita cómo es que se llama esta, creo que también era pesista, que tenía que entrenar entonces en algún país asiático, no recuerdo si era Japón o en Taiwán, todas las cosas, se lo pagaba el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte era una persona en específico. Bruno, por favor. Ahí, listo. Entonces, yo sí siento que nosotros tenemos que tener una política pública donde se mejoren las competiciones universitarias y colegiales. Y ahí apoyo lo que tú dices con el tema de los dirigentes. También uno como dirigente pues puede poner los límites, porque al final el draft de la NFL no se lo impuso el Congreso Federal de los Estados Unidos, se lo impusieron ellos mismos. Y ellos mismos dijeron, si usted no estudia los 4 años, pues usted no puede venir a jugar con nosotros. Después el béisbol pues lo puso más suavecito, el básquet dice que nada más es 1 año o no tiene que hacerlo, pero también puede ser un tema de dirigente donde diga, ¿sabes qué? Si usted quiere ser miembro de mi federación, usted además tiene que tener bachiller. Mínimo. Sí, es cierto. No lo había pensado por ahí, pero yo creo que lo que sobran son deportistas. Y por ejemplo, hay buenos escenarios. Bogotá es impecable. Es decir, en Bogotá hay un diamante de béisbol bueno, hay 15 sitios donde entrenar, muchísimas cosas. Lo que pasa es que, a ver,
y hay temas. Hay en deportes individuales, hay en categorías, por ejemplo, en boxeo, no es boxeo la que yo conozco, pero hay 10 categorías y hay 10 deportistas que pueden ir a olímpicos. Entonces, lo primero que hacen es que es un médico para los 10 deportistas y pueden sacar 2 deportistas y meter 2 dirigentes. Mientras que en fútbol no, en fútbol hay que meter a los 25 y sacar es más difícil. En cambio, en los deportes individuales puedes hacer más componendas y puedes hacer muchas más cosas y es más barato. Un médico va para los 8 y puede sacar a 2. A mí personalmente me parece que lo que más falta es capacitación de los dirigentes. Y hay algunas leyes que lo han pedido, pero al final no se hace. Entonces, acá todavía seguimos pensando que para el único curso de dopaje para los deportistas es cuiden su termo y no tomen agua que no les den. Ey, no, es un poco más complejo. No, entonces, no se rían que es así. A Omar Pinzón, en la Federación Colombiana de Natación, la única clase que le dijeron de dopaje es cuida tu termo. No me jodas. No. Entonces, cuando uno tiene una lista, cuando tiene un código, cuando tiene una cantidad de cosas, y lo único que hace un deportista es que si le dan agua no se la toma, hombre, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Bien, entonces hay que fortalecer esa normatividad que ya tenemos. No. Bueno, como hemos visto, sí tenemos muchos deportistas buenos. No metan leyes, no metan a Roy Barreras a hablar de deporte porque es que no la jode. No ley, ¿para qué? Siempre me dicen, y tengo uno, Luis lo conoce, guapacha, cada vez que algo dices que hay que hacer una ley. No hagamos ley, dejen que el deporte funcione, que funciona bien. Una ley para directores técnicos. Imaginen el Pecoso Castro metiéndose en la ley de... No. Roy Barreras y Benedetti y Petro hablando de ley, lo que hacen es política. Entonces no tiene sentido. Bien, entonces a propósito de las medallas que ha ganado Colombia, creo que son 29 en total. Una de esas recuperada con la ayuda de Andrés, la de María Luisa de bronce en Atenas 2004, que en unos minutos vamos a analizar. Y nos están hackeando de nuevo. Ya Julia, sí. Muy famosos. Bueno, me hiciste acordar, hablando de la educación y del deporte, de Juergen Martínez. Él fue medalla de plata en Río 2016, ya clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de 51 kilos, creo, en boxeo. Y él tiene una charla TED, y él dice que el boxeo no se practica con las manos, sino con la cabeza. Claro. Porque concluye que gana el que se deje pegar menos. Entonces, sí, una charla TED muy interesante, una TED Talk de 20 minutos, muy divertida, de Juergen Martínez, que ojalá gane una medalla. Bueno, ustedes dos son profesores. Quisiera conocer cuál ha sido la experiencia que han tenido en sus cátedras, en sus clases. ¡Vapo, boludo! Ya estamos eliminando a los hackers. Bueno, Andrés, cuéntanos cómo se desarrolla una clase de Derecho Deportivo en la Universidad Javeriana, por ejemplo. Bueno, pues primero es una cátedra bien vista. Ya con 20 años y yo creo que soy buen profesor, soy buen hablador. Si se dan cuenta, no tengo problemas en hablar, soy un poco grosero, me califican bien. Normalmente empezamos hablando, digamos que el gancho principal es fútbol. La clase ha empezado, inicialmente era prácticamente masculina, hoy en día ya es un 60-40, 70-30, porque a las mujeres ya les gusta. Es decir, en mi época era impensable que una niña jugara fútbol, era impensable. Para mi universidad había una compañera que hablaba de fútbol, que sabía más de fútbol que nosotros, era hincha de la Unión Magdalena, no era hincha de la América, pero era Samaria, sabía mucho de fútbol, María de Lourdes, me acuerdo. Pero seguía siendo un espacio puramente masculino. Pero ya obviamente ha cambiado y ya hay mujeres futboleras y que saben mucho de fútbol y que la pasan muy bien. Entonces, lo primero que hay que hablar, pues uno habla primero de los principios generales, el esquema del deporte organizado, FIFA, confederaciones, Comité Olímpico, todas estas cosas. Pero lo primero que hay que entrar a hablar, primero porque es lo más largo y segundo porque es lo que más, para poderlos enganchar, para que no se retiren, porque es que si es un seminario y si el seminario no los divierte, se retiren.
se retiran. Entonces hay que hablar de fútbol, y el fútbol tiene una ventaja, es que los casos buenos son con jugadores conocidos. Rodríguez y Bueno, Figo, Santiago Arias, Juan Carlos Henao. Entonces, lo primero que hablamos siempre, les digo, cojan el Código Sustantivo del Trabajo, cojan el reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores y empecemos a hablar. Entonces, lo primero es, los jugadores no se venden. Entonces, tenemos que empezar a ver que hay un contrato de trabajo y que para cambiar de club habrá que pagar un dinero, pero no es una venta de un ser humano. Podremos decir al final que sí, que se vendió el jugador, pero hay que entender qué es lo que pasa, que es un préstamo, que es una transferencia. ¿Qué pasa si un jugador, esa es la que le preguntan, ¿no? Siempre, porque todos los semestres los jugadores son una fuente infinita de recursos? Llegó borracho Luis Fernández, eso hay que votarlo. No lo votan, pero es que llega borracho siempre, pero hace goles. Sí, pero es que la disciplina y rompe el grupo, pero hace goles. Entonces, la parte de derecho deportivo sirve como para empezarlos a alinear, para que cojan el código, para que cojan el reglamento y para que empiecen a hablar de derecho deportivo. No hablemos de pase, hablemos de transferencia. No hay libro de pase, sino periodo de inscripción de jugadores. No se hace una venta, sino se inscribe en el TMS. Y acabamos con casos específicos en el Tribunal Arbitral del Deporte. He tratado de hacer, pero no me han quedado bien, algunas simulaciones de Tribunal Arbitral que no me falta, no sé qué es, pero he tratado, una vez me salió bien, otra vez me salió muy mal. Entonces, cuando terminamos deporte, empezamos la segunda parte grande, que es dopaje. Y dopaje, obviamente hay lo que ustedes quieran, porque además hay muy buenos programas como Ícaro. Ícaro es una fuente infinita de temas, pues están los olímpicos, y pues Internet es una fuente inagotable de recursos. Entonces ya empezamos a hablar de dopaje, que es un tema mucho más jurídico, porque es un proceso disciplinario, hay debido proceso, hay un tema de tipicidad, hay un tema de sancionar todo eso, y ya es mucho más complejo, pero ya, digamos, como digo yo, los tengo domados. Y ya después acabamos con 2 o 3 temas distintos: responsabilidad civil, deporte americano, a mí no me gusta y me lo da una amiga, procesos disciplinarios, y hay mucho. Depende también cómo se va moviendo, hacia dónde se va moviendo. Yo tengo un programa que nunca he respetado y nunca me han dicho nada. Yo empiezo con estas 2 y al final, dependiendo, por ejemplo, ya estamos trabajando más temas de derecho y género. Es una discusión que tengo, yo digo que en 10 años el fútbol va a ser mixto, aún en mayores, esperemos, y depende de eso. Muy interesante, Andrés. Entonces vemos que es una cátedra libre, que de acuerdo al curso, pues así mismo se avanza, y me llama la atención lo de la simulación de audiencia, ¿no? El moot court, que es una forma de aprender derecho muy válida, y que pues el estudiante se siente ya como un abogado, como un árbitro, un juez. Y en mis cursos lo he hecho y les ha gustado bastante porque aprenden. Funciona. No, el problema fue mío. No me funcionó como quería. El caso que puse, no funcionó. Lo voy a hacer este semestre seguramente, pero me cuesta. Bien, pero es cuestión de seguir intentando, y bueno, ya llevan 20 años con esa cátedra, creo. Entonces, si van 20 años es porque algo bueno se hace, y sé que es una buena cátedra. Bueno, sí. Luis, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en la Universidad de los Andes? ¿Cómo es una clase de Derecho Deportivo? ¿Qué dicen los estudiantes? No, igual que Andrés, una cátedra bien recibida. Para empezar, que como electiva se abre constantemente, y eso no sucede siempre. Yo no sé si la tuya es electiva, Andrés, la mía sí. Sí, y sí, necesito 15. Ok. Nunca he tenido menos de 30. Entonces me pongo furioso. Me pongo furioso que digo que me den dos secciones, que yo las doy, y no, es una locura. Claro, no, totalmente. Yo la divido en 4 partes. Una primera parte general, donde hablo de esto que hemos hablado un poquito aquí: derecho deportivo, derecho del deporte, instancias deportivas, jurisdicción deportiva, y hablo de derecho deportivo estadounidense, que es totalmente diferente. Luego tengo un segundo módulo, puro fútbol, solo fútbol: transferencia, indemnización por formación, menores, participación en selección. Sí, puro fútbol. Listo.
Luego, uno tercero, que hablo de también lo que decía Andrés, responsabilidad civil, régimen disciplinario. En esta, Andrés me ayuda dictando una clase siempre de dopaje, que siempre los mejores invitados, llevo muchos invitados, y siempre los mejores invitados rankeados, siempre Charlie en mi clase. Y la cuarta y el último módulo es de contratos. Entonces, nos ponemos a escribir contratos. Entonces, cada clase de ese módulo, la lectura, y eso era lo otro que le iba a decir, en los Andes me ha ido muy bien porque lo que yo mando a leer se lo leen. Se lo leen. En la Javeriana no se puede. Sí, no, es un tema cultural. Ahorita la vieron, mi esposa es uniandina y es un tema cultural. Son igual de buenos, de acuerdo, pero no leen. Sí. En cambio, en los Andes tienes ese tema que la clase es muy dinámica porque entramos de verdad en discusión y todas las cosas y se lo leen. Pero yo les mando lecturas, mucha lectura durante los primeros 3 módulos. En el cuarto módulo, lo que le mando es un contrato de la vida real malo. Y entonces la clase es, bueno, vamos a ver cuáles son los problemas que tiene este contrato, qué se le va a cambiar. Claro, también mando lectura para eso, ¿no? Para poder discutirlo con base. Y ese módulo no solo cada clase termina con un contrato, sino que terminamos siempre con un moot court. Terminamos con un juicio simulado. Pero Luis, tu seminario es solo de abogados. Mi seminario es de abogados principalmente, pero he tenido periodistas y contadores, pero son poquitos, no como el tuyo. El tuyo sí es mucho más multidisciplinario. El mío es mucho más jurídico. El mío, ese es mi problema. Entonces, hacer un moot court tenía una bacterióloga que era fantástica, porque además jugaba muy bien fútbol, pero con ella hicimos una clase de Derecho y Género muy buena, fútbol y género. Pero el problema es que yo tengo, la mitad son abogados. Claro. Entonces no me da. Claro. Sin embargo, te digo, yo ahorita en el de Universitas, que Daniel estuvo en ese también, tengo esa situación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo formo los grupos. No dejo que ellos formen los grupos. Sí. Los grupos los formo yo. Entonces, yo sí pongo el abogado, pero entonces también pongo al periodista. Y además que en Universitas no solo es por diferencia de profesión, sino de país. Entonces pongo a uno, al venezolano no lo pongo en el venezolano, lo pongo con el mexicano, con el de Guatemala, con este. Entonces pero el grupo lo armo yo. Sí, a mí a veces me faltan abogados. Yo hago eso. En la virtualidad es mucho más difícil. Claro, total. Es desesperante, pero bueno, por lo menos podemos hacer esto. A Andrés le va a tocar ponerlos de peritos, ¿no? A los de otras carreras para tratar de hacer esa simulación de audiencia. Y muy interesante, muy bueno que se combine la teoría con la práctica, que tal vez hace unos años era un error de la mayoría de cursos, pero veo que en la mayoría de profesores y profesores buenos como ustedes tratan de siempre de aplicar la práctica, es decir, que no se quede solo en lo que uno lee, sino revisar si en realidad uno aprendió o no, y pienso que esa simulación de audiencia es el mecanismo idóneo para saber si el estudiante aprendió o no. Entonces, muy bueno, muchas gracias por compartir esas experiencias. Como les decía al comienzo, la idea es crear ese curso electivo en la Universidad Surcolombiana, y bueno, ya me queda la idea de que puede ser para cualquier carrera. Aquí en la universidad tenemos licenciatura en Educación Física, tenemos Contaduría, tenemos Administración de Empresas, Medicina, entonces sería muy interesante ofertarlo a toda la universidad. Me quedo con esa idea de esta charla. No es el mejor curso, el nivel no es el más alto, pero sí es más diverso. Entonces, da otros conocimientos. En derecho, pues con abogados, el nivel puede ser más alto, en temas jurídicos. Bien, gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos ya con la última temática de esta charla. Hemos mencionado Suiza, hemos mencionado el TAS, entonces ahora vamos a tratar de contar rápidamente en qué consiste este Tribunal Arbitral del Deporte, que inicialmente solo tenía sus laudos en inglés y francés. Desde julio del año pasado adicionó como idioma oficial el castellano, lo cual pues es un logro para el español, no el castellano, el español.
un triunfo para Latinoamérica principalmente, porque sí es un poco difícil, según lo que cuentan los que litigan allá y ustedes mismos, pues que es difícil ese choque ahí cultural también. Entonces vamos a ver en qué consiste el TAS, que como les decía es Tribunal Arbitral du Sport, en sus siglas en francés, o el CAS, que es Court of Arbitration for Sports, en siglas en inglés. Entonces vamos a ver en qué consiste y vamos a continuación a ver unos casos. Entonces Andrés, cuéntanos qué es el TAS, cuál es su origen, sus funciones y qué tipo de casos se llevan allá. Que lo eche Luis, que yo siempre empiezo. Luis. Yo te iba a decir que no dije Andrés que lo eche Luis. Bueno, yo se los cuento, no hay problema. A ver, como se los decía desde hace un rato, al deporte le molesta que entren los abogados. Yo siempre cuento historias y si tienen tiempo las sigo contando. Cuando yo fui la primera vez a FIFA, esa sede tan bonita que ustedes conocen, no se permitía, no dejaban entrar a los abogados. No podíamos entrar. Montenegri, un abogado que trabaja en FIFA, tenía una casa muy linda, comodísima, realmente deliciosa, pero los abogados no iban a los headquarters de FIFA porque los abogados no somos bienvenidos. Entonces, la forma de solucionar los problemas, les puedo contar uno o dos, el caso de Quintabani en los 70 o de Carlos Fernando Navarro Montoya en los 80, pues se solucionaban en unos comités propios de FIFA, dentro de FIFA, y pasaba lo mismo en todas las organizaciones deportivas. Por allá por 1994, el señor Juan Antonio Samaranch se dio cuenta que eso no se iba a sostener mucho más porque, como les dije, ya la explosión del deporte desde el punto de vista económico hacía absolutamente necesario que los abogados estuvieran al lado de los deportistas. Entonces, por allá por 1994, Juan Antonio Samaranch se creó con fondos del Comité Olímpico Internacional un tribunal arbitral del deporte, con dos características fundamentales. Uno, y les tocó cambiarlo, que fuera independiente, y dos, que funcionara de la forma de un tribunal arbitral, como funcionan los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio de Neiva, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Cámara de Comercio de París, de Panamá, de Cali. Entonces había que hacer toda una ley que estructurara el tribunal arbitral y se utilizó la reglamentación del Tratado de Nueva York para manejar el tribunal arbitral. Entonces es un tribunal arbitral con sede en Suiza que se funciona bajo la ley suiza, que va a resolver en primera o en última instancia problemas que tengan que ver con el deporte. En primera instancia, todos aquellos contratos que tengan una cláusula compromisoria que le permita a las partes acudir al Tribunal Arbitral del Deporte, y en segunda instancia, todos aquellos problemas deportivos que en los estatutos del deporte se contemple como tribunal de apelación. El Tribunal Arbitral del Deporte se llama un tribunal arbitral, se me olvida siempre, pero ya me voy a acordar. Entonces, vamos a la primera. Luis es un corredor de Fórmula 1 y yo soy una marca que patrocina a Luis. Hacemos un contrato de patrocinio y ponemos que cualquier conflicto, cualquier diferencia que surja de la ejecución del contrato, de la interpretación, será conocida por el Tribunal Arbitral del Deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte va a funcionar en Suiza con 3 o un árbitro, con determinada ley. Entonces es en primera instancia. Entonces allí iríamos Luis y yo, Luis como corredor de Fórmula 1 y yo como patrocinador, y vamos a solucionar nuestro problema. La segunda, que es la más usual, son en fútbol, que es el que ya arrasó con el Tribunal Arbitral, todos los problemas de transferencias que conoce FIFA, porque son transferencias entre dos clubes de diferente nacionalidad o de un club con un jugador de diferente nacionalidad, los conoce en primera instancia la Comisión del Estatuto del Jugador o la Cámara de Resolución de Disputas, y van en segunda instancia, porque así dice FIFA, al Tribunal Arbitral del Deporte. Esto llaman tribunales arbitrales institucionales. Entonces, en este momento, como les digo, mañana se me vence un término para presentar una demanda que en primera instancia conoció FIFA y que en segunda instancia va a conocer el Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, el tribunal, repito, tiene que ser independiente, con un reglamento propio, con unos árbitros que están en una lista y van a fallar en derecho o en equidad si uno lo pide en la comisión, en la cláusula compromisoria, los procesos que en primera instancia si hay cláusula compromisoria, o en segunda instancia si hay un apartado en los estatutos
de los deportes que contemple el Tribunal Arbitral en segunda instancia. Todos los deportes, por lo menos los olímpicos y muchos no olímpicos también, contemplan al Tribunal Arbitral del Deporte como el Tribunal de Segunda Instancia. Tal vez los únicos deportes que no están son los deportes americanos, los deportes profesionales americanos. Fútbol, béisbol, básquet, hockey, fútbol americano, no fútbol, soccer, que le toca ir, pero el resto funcionan así. Bien, gracias Andrés. Bueno, y mencionamos bastante al fútbol a lo largo de la charla, porque el 68% de los casos que van al TAS son de fútbol. Vienen en primera instancia de la FIFA y por vía de apelación, porque los estatutos de las federaciones nacionales de fútbol, todas tienen ya la cláusula inmersa de que la apelación puede ser tramitada ante el TAS. Entonces, esa es la razón por qué se hace tanta referencia al fútbol. No es por preferencia, porque hay muchos deportes muy emocionantes, es porque el fútbol, como dice Andrés, tiene ahí, arrasó con ese tribunal, y hace poco salió una estadística de Emilio García, del director jurídico de la FIFA, donde dijo que el 68% de los casos eran de fútbol, luego disciplinarios, luego, bueno, dopaje está ahí. Y yo creo que son 80, 15 y 5. Puro intuitivo. Pero para mí el fútbol, hoy, pues es que mi fútbol ya va a 1147 casos hace 2 días. Y son los publicados, porque debe haber más todavía. Sí. Publicados. Después dopaje, lógicamente. Lo que pasa es que últimamente hubo una explosión de dopaje por todo el tema de el dopaje ruso, toda la trama pero no había tantos, y después quedan unos poquitos disciplinarios. Pero yo creo que es 80, 15, 5. No sé qué piense Luis, pero no. Pero bueno, vamos a asumir que son 60, que 70. Sí. O sea, 68, 70, o sea, está bien. Pero es que hay un gran problema que hace que ese número sea así. No solo es el tema de que el fútbol es fútbol y todas las cosas, sino que es un tema meramente económico. O sea, claro, si yo tengo aquí a un boxeador, pesista, patinador, ciclista puede ser, pero es que incluso ciclistas me han dicho que no para ir al TAS. Entonces, todo esto, porque es que tú de entrada, Daniel, no solo tienes que entrar para tocar la puerta, solamente, hey, aquí estoy yo, son 1.000 francos suizos, unos 1.000 euros, son 4,5 millones de pesos, solo aquí estoy yo, más nada. Luego, cuando entras, te dicen, bueno, usted tiene que pagar, y la gran mayoría de los casos, incluso disciplinarios, hay unos disciplinarios que no, pero en los disciplinarios, bueno, lo mínimo, barato, porque eres tú, porque mi amigo, 20,000 francos suizos, 20,000 euros. 60 millones de pesos. 60 millones de pesos. Sí, porque tuve uno el año pasado en plena pandemia de 50,000. Y entonces nosotros le explicamos al hombre del TAS que ya de verdad que es una persona que cae mal por lo intransigente. Mira, hermano, es que yo sí tengo los 50,000 francos suizos, o sea, porque un club sí tiene 50,000 euros, pero es que estamos en un país y en una situación en la que yo tengo que decidir si con eso le pago al TAS o le pago a mis empleados o le pago a mis proveedores. O sea, es que a mí 200 millones de pesos, o sea, no es que me lo regalan. Y para ellos sí, o sea, 50,000 euros, 50,000 francos, pues, y aquí estoy hablando de uno de los clubes más importantes de Colombia, que cuando le dijimos 50,000 francos suizos, o sea, hay que ponerle la cara. Y entonces decían, bueno, pero es que lo tengo que pagar, porque es que es una demanda de 2 millones y pico, o sea, entonces, de dólares, claro, vale la pena. O sea, tengo que pagarlo, o sea, no hay otra. Entonces... Sí, pero a veces ocurre que es más doloroso, es que demandan a otros en temas de solidaridad y formación que se van a ganar $10,000 y acaban pagando 15,000 euros por entrar. Entonces, es una barbaridad. Sí. Difícil entonces acudir ante el TAS, hay que revisar cuándo. Es muy difícil. Cuándo vale la pena, ¿no? Y pues es también la labor del abogado conocer esos costes que tiene ese trámite arbitral. Bueno, entonces les recuerdo que en 2004 en los Olímpicos de Atenas, en el ciclismo por puntos, María Luisa Calle ganó la medalla de bronce, creo que debió ser julio, agosto 2000. Agosto.
agosto de 2004, en Atenas, donde nacieron los Juegos Olímpicos. Ganó la medalla de bronce porque creo que sufrió una caída, iba para la de oro, pero creo No, con caída y sin caída era bronce. Bueno, hizo como 12 puntos, ¿no? Y bueno, quedó medalla de bronce y a los 3 o 4 días le comunicaron allá en Atenas que debía devolver la medalla porque habían encontrado la presencia de una sustancia que se parecía a una prohibida. Y por dopaje, entonces le quitaron esa medalla, debieron apelar esa decisión ante el TAS y ya Andrés nos contará el resto que sucedió en ese caso de María Luisa Calle, donde se logró recuperar una medalla de bronce para Colombia en ciclismo por puntos, y creo que no ha vuelto a pasar, ¿no? Esa fue la primera vez y la última tal vez. Creo que no, o sea, no la dejan volver a pasar, eso no lo dejan volver a ocurrir. A ver, pues el caso es muy largo, siempre recomiendo, hay un podcast muy bueno que se llama La Medalla de Charria, que la hace Sebastián Heredia, que cuenta, ahí está la historia completa, con un poco mi vocabulario, que no siempre es el mejor. Digamos que yo cogí el caso porque soy un irresponsable, porque nadie sabía, yo tampoco, pero nadie tenía, y hoy en día yo creo que para ir al Tribunal Arbitral del Deporte hay que tener valor, porque no es fácil, es costoso, es largo, es difícil, lo tratan uno a veces bien, a veces mal. Yo llegué a Andrés Botero porque yo soy terco. Y Andrés Botero dijo que alguien le había dicho en los corredores de Atenas que eso era ganable. Yo no sé quién había dicho eso. Y después de una negociación muy corta donde yo no cobraba nada, que ese es uno de mis mayores éxitos, no cobrar. Por eso mis socios viven furiosos. Donde yo no cobraba nada, me dieron unos pasajes, unas estadías en hotel, y yo tenía tiempo. Entonces era muy interesante porque también en aquel momento mi seminario era de solo abogados y pude trabajarlo me acuerdo con 2 o 3 que ya están muy bien instalados en temas de derecho deportivo, en FIFA, en abogados de derechos deportivos, y lo logramos hacer. El problema principal de esto, y repito, es un tema muy largo, es que era una sustancia que no estaba en la lista de sustancias prohibidas. Ahí es cuando uno dice, el dopaje es una barbaridad, porque ustedes que estudian derecho, el principio de tipicidad no existe. A uno le dicen, las siguientes son las sustancias prohibidas, y hay 500. Pero después hay una línea muy linda que dice, y cualquier otra similar. Entonces a María Luisa la habían sancionado por una sustancia similar. El heptaminol no estaba en la lista, en las listas anteriores sí estaba, pero en esta no, y me parece que es mala fe. Es decir, si retiran una sustancia de la lista, pues no la busquen. Pero la retiraron de la lista y le siguieron buscando. María Luisa salió positiva por heptaminol. Logró la Universidad Nacional de Colombia, que es muy buena, logró indicar que el heptaminol aparece porque la deportista había consumido un medicamento que se llama neosaldina, que tenía isometepteno. Y el isometepteno, en todos esos procedimientos químicos que hacen en el control del dopaje, se convierte en heptaminol. Pero eso fue la primera parte. Cuando nosotros descubrimos eso, dijimos, perfecto, ganamos, ya descubrimos que María Luisa no consumió heptaminol, y al otro lado nos dieron, claro, el heptaminol no, pero el isometepteno tampoco estaba en la lista, ellos son así, tampoco estaba en la lista, pero también dijeron, ese también es similar. Entonces yo decía, bueno, pero entonces volvamos a empezar el proceso porque es un nuevo, no es el primer, estamos en audiencia de apelación y ustedes van a empezar a trabajar. Entonces nos tocó me tocó, porque eso sí fui solo, con un traductor muy querido, muy buen amigo, me tocó inventarme una teoría para desvirtuar cómo una sustancia similar, para que sea sancionable, tiene que tener determinadas características. Pero esto tuvo pues 1 año de trabajo. Yo no conozco otra, no sé si Luis conozca, tuvo 2 audiencias espaciadas como de 3 meses, la primera y la segunda. Hubo una cantidad de conceptos científicos. Uno acaba aprendiendo muchísimo de farmacología, de farmacodinámica, de muchas cosas, que es muy interesante, pero es muy difícil. Y al final logramos, porque así fue con María Luisa, que María Luisa iba y lloraba, logré convencer al panel de que para que una sustancia similar, que no está en la lista, sea considerada dopante, hay que hacerle una serie de pruebas jurídicas para sancionar, y en este caso no pudieron.
Fue un proceso de un año largo, por fax, muy difícil, y para mí tuvo un final agridulce muy complicado, y es que el día que me gané la medalla se murió mi mamá. Entonces, ¿no sabías? Eso fue terrible. Ahí sí me acabé de enloquecer porque fue todo, pues la historia es muy larga, pero digamos que se hizo todo, hice todo un tema jurídico muy interesante que permite decir que para sancionar a un deportista por una sustancia similar tienen que hacer una serie de cosas que ya no se le miden. Muy bien resumido, Andrés, porque sí, efectivamente el caso es muy complejo. Y bueno, la UADA no logró demostrar que el isometeteno no se parecía a alguna sustancia prohibida, y al final pues acogieron los argumentos de la apelación. De nuevo, felicitaciones, y bueno, se suma esa medalla de bronce a la historia del deporte olímpico colombiano. Me preguntan que en términos económicos, ¿cuál es la ganancia para el deportista y para la ganadora haber ganado el caso? Pues para María Luisa recuperar la medalla. Eso es una medalla olímpica, es una medalla olímpica. Cada 4 años, solo 3, es mucho. Para mí representó, La eh, fama, ¿no? La- el único que ha ganado un para mí caso. resultó, sin lugar a dudas, yo todavía sigo viviendo en María Luisa. Cuando miran Google María Luisa Calle, yo salgo, cuando miran Andrés Chávez sale María Luisa Calle. En ese momento no hubo honorarios, repito, nadie sabía. En ese momento en Colombia nadie sabía de dopaje, nadie. Y en Latinoamérica tampoco. En Europa había uno o dos. Ni siquiera el gran abogado español del que les conté sabía, me dijo, ese caso no es fácil, no creo que lo ganes. Acá todos me dijeron que no me metiera en eso, porque además el entrenador de María Luisa es un tipo muy especial, es muy amigo, entonces todo el mundo dice es que el entrenador fue el que la dopó y usted va a salvar es al entrenador, pero al final, digamos que en términos económicos yo sigo recogiendo de María Luisa, en ese momento no me pagaron honorarios, pero pues sigo y María Luisa ganó una medalla. Excelente, muy buena historia, y bueno, los invito a leer el laudo, es público, cualquier cosa me escriben y se los comparto, es muy interesante. Bueno, Luis, cuéntanos un poco, ahorita que Andrés creo que mencionó lo de discriminación de género en el deporte, que más adelante incluso ya se está viendo que hay muchos deportistas transgénero y que se está desarrollando y se está aceptando la participación de estos deportistas, y pues el papel de la mujer, no solo en el derecho, sino también en el deporte y en el derecho deportivo vemos que está creciendo la participación femenina en todo. Entonces quisiera, Luis, que nos contaras el caso de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos, que a través de Alex Morgan, tal vez algunos la conozcan, una jugadora del Claro. Tottenham, muy linda, Alex Morgan. Ella encabezó una demanda en una corte de Florida, creo, o de Los Ángeles. Y bueno, quisiera que nos contaran, Luis, qué sucedió en ese caso, donde se alegaba la afectación de la igualdad entre las futbolistas de Estados Unidos de fútbol y los futbolistas hombres también de la selección de fútbol. Sí, bueno, o sea, a ella la pusieron a encabezar porque el abogado en ese momento agarró de su lista de gente y bueno, voy a poner la más famosa de primero, porque es la famosa et al. Así, igualito fue con Brady en el 2011 cuando ellos decertified, o sea, ellos eran un sindicato y se disolvieron para que les pudieran aplicar las leyes de antitrust, de derecho de la competencia, que mientras estés unido como sindicato, tienes una protección contra un escudo contra la aplicación de leyes de la competencia. Entonces, bueno, ese es mi escudo, me quito el sindicato y nos quitamos el sindicato y entonces ahorita sí vamos a negociar bien. Y entonces, bueno, eso fue en el 2011, se viene por ahora, vamos a entrar ahora en nueva etapa de discusiones de contratos colectivos. Bien interesante, se nos vienen probablemente un par de huelgas en béisbol o fútbol americano porque No, en fútbol no, en béisbol sí, en béisbol sí. bueno, Yo creo sí, que en béisbol sí, en sí, en NFL no. béisbol sí. Bueno, vamos a ver, se nos viene época de negociación colectiva, pero para responder tu pregunta, a mí me pareció muy interesante leer la decisión
de lo que ellos llaman el summary judgment. Eso son como una especie de cuestiones previas que se deciden en este caso fue en el Tribunal Séptimo del Circuito de California, porque el caso de los Estados Unidos es especial. La selección femenina de los Estados Unidos es la única que hace más dinero que la de los hombres. Entonces ellos decían, bueno, si yo hago más dinero que la de los hombres, pues yo Págame debería más, ganar más que los págame hombres. más. O sea, porque el argumento de los presidentes y los dirigentes y del fútbol en general siempre es, yo no te puedo pagar lo mismo porque tú no produces lo mismo. En este caso no. Entonces ellos decían, bueno, listo, ya lo encontré, aquí está la solución. Y el juez va pa y palo y ellas pierden. Sale Joe Biden, que en ese momento era candidato, critica el fallo. Sale, todas las jugadoras obviamente van y critican el fallo. Yo pensando, o sea, con esto que te acabo de decir, critico el fallo y digo, bueno, o sea, si de verdad ganan más, entonces ¿por qué no les pagan más? Y el juez dice algo que es muy interesante y que es muy de los Estados Unidos. Y dice, ustedes no es que necesariamente ganen menos, porque entonces el pleito era contra la Federación de los Estados Unidos y el argumento, y el juez termina comprando el argumento de la Federación. La Federación explica, mira, aquí el problema es que nosotros cuando negociamos el contrato colectivo de las mujeres, ellas no quisieron lo mismo que los hombres. Los hombres tienen un tema que ellos denominan en inglés pay to play. Si tú eres convocado, yo te pago. Las mujeres dijeron, yo no me puedo arriesgar a eso. Yo necesito que si yo soy jugadora regular de la selección, tú me pagues así yo no juegue. Entonces ellos dijeron, bueno, perfecto. Si yo les voy a pagar a ustedes, o sea, no tengo problema, pero si les voy a pagar a ustedes, si ustedes no juegan, tengo que pagarles menos. Y en ese momento ellos dijeron, listo, ok, págame menos, pero págame. Pero págame. Entonces, fue un tema de negociación, porque cada uno, tanto los masculinos como los femeninos, cada uno de los equipos estaba constituido con su sindicato y cada uno negoció su convenio colectivo diferente. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Que si estos jugadores con esta fórmula del pay to play hubiesen ganado todos los trillones de kilos de torneos que han ganado las jugadoras femeninas, pues la diferencia es así. Entonces, el juez dijo, bueno, pero no lo ganaron, o sea, ni siquiera clasificaron para el Mundial. Entonces, no teníamos ni siquiera dónde comparar. ¿Dónde sí le dio el juez la razón a ellas y por qué el juicio continuó más allá de las cuestiones previas? Con la diferencia, por ejemplo, en hoteles y en vuelos. Le decía, mira, esto ya no es un tema de convención colectiva, esto es un tema de discriminación pura y dura, porque a los hombres los mandan en primera clase, los mandan a dormir en hoteles 5 estrellas y a las mujeres no. O sea, entonces el juicio continúa al día. Bueno, ese juicio murió porque renegociaron la convención colectiva. Entonces ya no hay más juicio. Entonces ya renegociaron todo esto, pero el juicio iba a continuar con esto. Pero esa sentencia del summary judgment, de esas cuestiones previas, es muy interesante. Hubo un caso ahorita en la final de básquet universitario que tocó ese tema y era las facilidades que tenían las mujeres para entrenar en la misma Final Four que las facilidades que tenían los hombres. Los hombres tenían un gimnasio fantástico, fantástico. Las mujeres tenían 8 pesas. Esa es la diferencia. En Estados Unidos. Y sucede en todos los deportes, pero bueno, estos casos están abriendo la puerta a que se fortalezca esta lucha, ¿no? Por la no discriminación y la igualdad de condiciones. Muy, muy interesante el caso, Luis. No conocía el desenlace. Pensé que estaba en apelación o algo así, pero bueno, hasta mejor que hayan conciliado en ese CBA, me imagino, ¿no? Collective Bargaining Agreement, que es algo muy, muy gringo, muy interesante. Bueno, ya para finalizar, se nos había pasado una pregunta, yo creo que para Andrés, que conoce más las leyes del deporte. ¿Existe algo positivo? ¿Algo positivo en el cambio de Coldeportes a Ministerio del Deporte, o es pura burocracia, o sí sirve porque hay más plata?
¿Cuál es la percepción de ese cambio? Es que yo soy muy escéptico con las autoridades y más que las colombianas. Hablé mucho con Andrés Botero cuando lo cambió y todo lo que hizo. Parece que hay más dinero, pero el dinero no llega a los deportistas. Lo doloroso es que en una delegación, no sé, me voy a inventar un deporte de tiro con arco, van 2 deportistas y 6 dirigentes. Debe ser al contrario. Yo creo que el dinero no llega. Yo creo que hay buenas instalaciones, creo que inclusive hay buenos entrenadores, pero, pero pues la idea es seguir ayudando a los amiguetes más que a los deportistas. Y eso hace que, pues, que el dinero no se vea. Para mí, yo no he notado el cambio. Hay más trabajo, tengo más amigos en el ministerio, trabajando abogados. No he notado el cambio. Me cuesta mucho trabajo pensar que el cambio de nombre, porque es que además sigue siendo la misma sede, los mismos escritorios, los mismos burócratas, o el mismo ministro, salvo este que sí era bueno, el que acaba de salir, que sí sabía deporte. El Ministerio del Deporte es un ministerio como el de Educación, el de Cultura y el de Ciencia, que es para meter un amigo, un amiguete. Yo no le veo mucho cambio. Yo creo que hay que, yo, y lo seguiré diciendo hasta el cansancio, hay que preparar a los dirigentes. Tiene que haber algunas cuotas, es decir, si van 5 dirigentes, deben ir 15 deportistas, pero no 5 dirigentes para 2. A mí, Bien, yo no veo cambio. No. muy preciso el análisis y muy claro. Muchas gracias, Andrés. Luis, ¿cuál es su percepción respecto de ese cambio? Creo que tuviste la oportunidad Mira, de conocer al tan ministro. es igual que la ley de creación del ministerio dice, y sustitúyase la palabra Coldeporte por ministerio, en todas las leyes anteriores. Ese es un control Ese fue L el de cambio. Word. Sí, claro. Sí, tal cual. O sea, no, mira, yo no suscribo todo lo que acaba de decir Andrés. Yo no estoy tan metido ni tengo tantas historias como Andrés. Lo que sí puedo decir es que las veces que me han tocado litigar con el Ministerio del Deporte, contra el Ministerio del Deporte, pues se ve la preparación, se ve las cosas. Unas veces pues siento que me han tocado casos políticos y que los he perdido simplemente porque tocaba, y ya. Y sí, como todo buen ministerio ahora o antiguo Coldeporte, lo que pasa es que Coldeporte ya tenía un patrimonio autónomo antes, desde el 2011. Tenían dinero. Entonces, sí, a lo mejor ahora pueden tener más, pueden tener mesa en el despacho de ministros, verdad que esos detalles o esas minucias, pues no las conozco. Y además que yo siempre he dicho que ese tema del Ministerio del Deporte, Derecho del Deporte, y no es lo que yo hago, no es lo que me dedico. Yo siempre trato con un administrativista, por ejemplo, ese tipo de temas, porque tiene que tener principios de eso. Pero yo, como el tema de la presidencia de la República o cualquier ministerio, depende mucho del funcionario, depende mucho de quién esté ahí. Entonces, también suscribo con Andrés que nosotros, con el ministro Lucena, siento que estábamos bien y avanzó Botero. hasta donde pudo. Y Botero era buenísimo. Y avanzó hasta donde pudo. Sí. Bien, muchas gracias por las apreciaciones. Nos sirve para hacernos una idea de la actualidad del deporte en Colombia. Y bueno, agradecer a todos los que nos acompañaron hasta esta hora. Tengo a Moisés y a Salomón que hacen 2 preguntas. Moisés pregunta sobre el tema Coca-Cola y Cristiano Ronaldo. Yo creo, estoy seguro que eso lo hizo Cristiano Ronaldo. No sé siquiera si fue muy pensado. Yo creo que, pues es que él no toma Coca-Cola. Es como si a mí me ponen, no, como si a mi señora le ponen una ponimalta. Pues ya no toma ponimalta y la saca. No creo que haya sido un tema de sindicato ni de gremio, ni siquiera quiero que haya sido muy planeado. No lo sé. Y Salomón pregunta que si las decisiones del TAS están basadas en las leyes nacionales o internacionales. Ya lo habíamos dicho con Luis, normalmente las decisiones del TAS, uno en la cláusula compromisoria puede escoger ley aplicable, pero si viene de apelación, el TAS dice que se debe utilizar la ley o la reglamentación que más se acomode al tema. Normalmente son los estatutos internacionales, en el caso de FIFA, de fútbol, son los estatutos y los reglamentos FIFA, a veces tocan los reglamentos colombianos y normalmente acabamos con ley suiza.
al final en la anulación, ¿no? Y subsidiariamente termina siendo el Código Civil suizo. Lo he notado en varios casos de transferencias. Es difícil. Bien, entonces, como les decía, muchas gracias a todos. Vi que se conectaron desde Bogotá, Pitalito, Garzón, Montería. Moisés es un gran abogado, amigo de Montería. Entonces, pues muy contento porque nos hayan acompañado. Muchas gracias a nuestros invitados. Espero que sea la primera de muchas charlas, que los temas son muy interesantes y bueno, ahora se vienen olímpicos, se sigue la Eurocopa, sigue la Copa América, siempre van a haber temas. Quedo muy agradecido con ustedes por haber aceptado la invitación y a todos los que nos acompañaron. Esta charla va a quedar grabada y se va a publicar en mi canal de YouTube para futuras consultas. Muchas gracias. Vale, igualmente.